Saludos, bendiciones a todos en este día. Quiero saludarles y agradecerles por estar conectados en este día con nosotros. Estoy convencido, estoy seguro que este es un día donde Dios va a derramar bendiciones sobre cada uno de ustedes. Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos donde la tierra está siendo devastada por una epidemia, por una pandemia, donde las naciones de la tierra en este mismo instante hay cantidades de muertos en Nueva York, en Italia, en España, en Ecuador y en diferentes partes del mundo. Las calles están asoladas por causa de una pandemia. Encuentro en la Biblia lo siguiente. El miércoles estuvimos hablando acerca de una sequía que hubo en el tiempo cuando el profeta Elías estuvo aquí en la tierra, donde él oró y la tierra no hubo lluvia por el espacio de 3 años. Luego, 3 años después, el profeta Elías volvió de nuevo a orar y dice la palabra del Señor que descendió lluvia. Ese fue un tiempo de sequía en ese tiempo. Hoy estamos en un tiempo de crisis anunciado en los evangelios, donde habrán terremotos, guerras, rumores de guerras y pestes. Ese es un tiempo donde lo siguiente que sigue, dice la palabra del Señor, que vendrán hambres. Y gracias a Dios por usted que tiene que comer, gracias a Dios por nosotros que tenemos alimento. Pero viene un tiempo no muy grato para la tierra, donde fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y anunciado también en el Nuevo Testamento, donde la venida del Señor está cerca. Pero yo quiero hablarte esta mañana acerca de una pandemia, acerca de una epidemia que hubo en tiempos del profeta Joel. En el capítulo 1 se habla acerca de una pestilencia, de una peste, de una devastación que hubo en ese tiempo. Si usted lee el profeta Joel, estamos ahí hablando de los profetas menores. Es un poquito difícil de encontrarlo, pero está ahí en los profetas menores. Quizás no es como el libro de los Salmos, pero está ahí en la Biblia. Si usted lo lee, si usted lo busca detenidamente, lo va a encontrar. Ahí en el capítulo 1 nos habla acerca de una devastación en la tierra, donde hubo un tiempo de hambre, donde hubo un tiempo de crisis en esa época. Y el capítulo 1 empieza de la siguiente manera. El profeta habla y dice así: oíd y escuchad, moradores de la tierra. Esa me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo estos primeros textos del profeta Joel, donde habla: oíd, moradores de la tierra. Y si yo repito la palabra que dijo el profeta Joel, yo quiero hablarle a los moradores de la tierra también esta mañana. Oíd, moradores de la tierra, ved, moradores de la tierra, lo que está aconteciendo hoy en día. La tierra está de luto. La tierra está sola. Podemos ver las ciudades más grandes en el mundo. Las calles están solas. La gente está en cuarentena. La gente está en casas encerrada por causa de una pandemia. En tiempos del profeta Joel hubo una crisis, hubo una devastación. Por causa de esta peste, por causa de esta pandemia, por causa de la langosta, del revoltón, del saltón, hubo esta epidemia en ese tiempo. Miren lo que dice el versículo 9, y yo extraje lo que pasó en el tiempo del profeta Joel. Dice la palabra del Señor que en el versículo 9 dice que desaparecieron las ofrendas del templo por causa de la peste, por causa de la devastación que hubo en ese tiempo. Los pastores y los sacerdotes estaban de luto en ese tiempo. ¿Por qué traigo este texto en este momento? Porque hoy domingo,
las iglesias están cerradas y los pastores podríamos decir que estamos de luto, los sacerdotes estamos de luto por causa de una pandemia. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, que en esa ocasión hubo devastación en la tierra y las ofrendas dice que se redujeron. ¿Por qué? Porque la gente no se congregaba por causa de la epidemia, por causa de la devastación que hubo en la tierra. El versículo 10 dice lo siguiente: la tierra quedó devastada, la tierra está de luto. En ese tiempo la tierra quedó de luto y hoy en día, en el mes de abril, la tierra está de luto. En aquel tiempo la langosta destruyó la tierra, destruyó las cosechas. La langosta, el saltón, el revoltón vino a destruir todas las cosechas de ese tiempo. Y entonces, si hubo devastación, si hubo esa peste, también hubo hambre, también hubo muerte, porque no había cosecha en ese tiempo. Me da un poco de tristeza y nostalgia saber de que estamos en este tiempo, y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo no grato. Domingos anteriores yo les hablé y les dije a ustedes que en todo el tiempo, en todos los años que tenemos nosotros de asistir a una iglesia, nunca había pasado algo similar como lo que estamos pasando hoy en día. Es tiempo que la iglesia se despierte, es tiempo que nosotros nos sacudamos como pueblo del Señor y miremos lo que está pasando en la tierra. Ya no es el tiempo de jugar a la iglesia, ya no es tiempo de jugar al cristianismo, es tiempo de amarrarnos los zapatos y decir verdaderamente quiénes somos nosotros. En ese tiempo del profeta Joel, ¿saben lo que pasó? Por causa de la devastación que hubo en la tierra, lo perdieron todo. La tierra quedó seca, se secó completamente todo. Lo que hubo en ese tiempo, después que hubo esa epidemia, después que hubo esa peste, lo que hubo fueron cenizas. Lo que había después de esa devastación en la tierra, hojarascas. Pero me llama la atención lo siguiente que dice este texto: se extinguió el gozo de los hijos de ese tiempo. Por causa de la epidemia, por causa de la pandemia de ese tiempo, por causa de la devastación que hubo en la tierra, la gente perdió el gozo y ya no estaban alegres, no estaban contentos. Porque ¿quién está alegre cuando lo pierde todo? ¿Quién está contento cuando pierde el trabajo? ¿Quién está contento cuando lo sacan, cuando lo corren del trabajo? ¿Quién está feliz o quién está contento cuando lo ha perdido todo? Cuando no tiene dinero, cuando no tiene su familia, cuando hay muerte en su familia. ¿Quién está contento? En ese tiempo, dice la palabra del Señor ahí en los primeros versículos, en los primeros textos del capítulo 1 de Joel, que el gozo se extinguió. Y quizás ahí donde tú estás, has perdido el gozo porque se murió un familiar. Has perdido el gozo y te ha invadido la tristeza porque uno de tus hermanos o tu papá, o tienes una hija que fue infectada por el coronavirus. Pero yo quiero decirte en este día: no pierdas el gozo, porque hay buenas noticias. El Señor nos dice a nosotros que la aflicción no es permanente, es temporal. Y yo sé porque sé que el tiempo de la bendición va a venir. Amén. Y seguimos hablando. Mire, hay algo muy hermoso que dice esta palabra. ¿Qué hacemos? Yo quiero preguntarte esta noche, yo quiero preguntarte esta mañana: ¿qué hacemos cuando lo perdemos todo? ¿Qué hacemos cuando no tienes nada? ¿Qué es lo que uno hace? Mire lo que hizo esta gente. Mire lo que hizo los moradores de la tierra de ese entonces. Ellos clamaron al Dios del cielo y ellos proclamaron
ayuno. Y yo quiero hablarle a la iglesia este día. Yo quiero hablarle a la iglesia esta mañana. Vamos a clamar al Dios del cielo. Vamos a proclamar ayuno. Yo no le estoy hablando a una denominación. Le estoy hablando a los moradores de la tierra. Le estoy hablando a los hijos de Dios. Le estoy hablando a la iglesia. Hay que levantarse, hay que clamar, hay que ayunar, hay que proclamar ayuno. Cuando lo has perdido todo, cuando ya no hay nada en casa, no es tiempo de irse, no es tiempo de negarse, de negar a Dios, de gritarle a Dios: ¿por qué me está pasando esto? No, es tiempo de clamar, es tiempo de ayunar. Y el capítulo 1 termina de esa forma, pero el capítulo 2 es diferente. Y miren lo que dice el capítulo 2. El capítulo 2, el versículo 12 dice así: así dice el Señor, convertidos a mí con todo vuestro corazón, convertidos a mí con ayuno, con lloro y con lamento. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de convertirnos, ha llegado el momento de ayunar, ha llegado el momento de llorar. Y dice la palabra del Señor en este texto: sacerdotes, pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, hijos de Dios, lloren, lloren, pidan perdón al Señor. ¿Y saben lo que hizo esta gente? ¿Saben lo que hizo los moradores de la tierra de ese entonces? Ellos se volvieron a Dios y ellos lloraron y ellos se lamentaron. Y yo me imagino que ese pueblo, cuando lo perdió todo, ellos se postraron y dijeron: te pedimos perdón, Dios, te pedimos perdón, Dios. Y me recuerda lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo estoy declarando en este día que viene un tiempo donde la tierra se va a sanar. Yo estoy declarando este día que viene un tiempo de restitución para la iglesia, para la familia, aquellos que lo han perdido todo, aquellos que no tienen nada, aquellos que quedaron en cero. Le estoy hablando a ellos este día y les estoy diciendo: viene un tiempo, viene una mejor temporada. La temporada de la bendición está a punto de llegar a tu casa. Y el capítulo 2, mire lo que dice el capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 12 dice: así dice el Señor, sacerdotes, familias de la casa, hombres de la casa, mujeres de la casa, mujeres solas, mamás solteras, conviértanse a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno. ¿Sabe que a veces ayunamos porque necesitamos algo? Ayunamos para que Dios me dé una casa, ayunamos para que Dios me dé un carro, ayunamos para que Dios me dé un mejor trabajo, pero casi nunca ayunamos para que Dios nos perdone. Casi nunca ayunamos para que haya un arrepentimiento. Y este día es un día para proclamar, para clamar al Dios del cielo y decir: voy a proclamar ayuno por mi casa, voy a proclamar ayuno por mi familia, por mis hijos, aquellos hijos que se han perdido, aquellos que lo perdieron todo. Voy a proclamar ayuno. Es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse. Hoy es el día para clamar. Y dice que los sacerdotes lloraron. Ahí donde estás, llora. Ahí donde estás, gime, arrodíllate, pon tu mano en tu corazón. Y yo siento en mi espíritu que hay gente llorando. Siento en mi espíritu que hay gente que necesita arrepentirse de sus pecados,
que necesitan pedirle perdón al Señor. Y hoy el Señor, a través de este texto, a través del capítulo 2 del profeta Joel, Él te está diciendo: arrepiéntete, conviértete, llora, gime, y Él te va a escuchar. Y Él te va a escuchar. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora yo quiero decirte en este día, cuando ellos clamaron, ¿qué clamaron? ¿Qué clamaron? ¿Cuál fue la oración de ellos? ¿Saben lo que clamaron ellos? Porque este texto todos nosotros como iglesia lo sabemos y lo conocemos. Ellos clamaron por misericordia. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que Él es lento para la ira, pero que Él es grande en misericordia. Y yo estoy declarando esta mañana que la misericordia de Dios invade tu casa, que la misericordia de Dios toca tu vida, toca a tus hijos, toca a tu familia, toca todo va a tocar la misericordia del Señor. Esta gente de este tiempo del profeta Joel en el capítulo 2, ellos clamaron por misericordia y ellos dijeron: Señor, nosotros sabemos que tú eres lento para la ira, pero que tu misericordia es grande. Ellos clamaron por misericordia. Y ese versículo 17 es donde habla y dice: lloren sacerdotes, ministros, lloren, hijos de Dios, lloren, apóstoles, profetas, evangelistas, lloren, clamen y pidan perdón por el pueblo, pidan perdón por la iglesia. Y ellos pidieron perdón. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y cuando ellos pidieron perdón, porque la palabra del Señor habla y dice: debe de haber un perdón genuino, porque dice la palabra del Señor: si ustedes se van a convertir, conviértanse de corazón. Hoy, esta mañana, hoy domingo, yo quiero decirte: conviértete de corazón. No te engañes a ti misma, no te engañes a ti mismo. Es el momento de convertirse de corazón. Y hoy yo quiero volverte a decir una vez más: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de esos pecados ocultos que tu esposa, que tu esposo no sabe que los comete, que tu hijo, que tu hija no sabe que los comete, pero Dios conoce tu corazón y conoce tu pecado también. Y mire lo que dice la palabra del Señor, sigue diciendo: cuando hay un perdón genuino, esto es lo que Dios hace. Mire lo siguiente, el versículo 19. Hay una respuesta de Dios cuando hay perdón. Y entonces en el capítulo 1 hay una devastación, donde la langosta, donde el saltón, donde el revoltón se robó todo, se llevó todo. Las familias quedaron pobres, las familias quedaron tristes. Pero en este capítulo dice la palabra del Señor: después que ellos clamaron, después que ayunaron, después que pidieron perdón, entonces dice el Señor: yo les envío pan, yo les envío mosto. Es cuando hay un arrepentimiento genuino, es cuando hay perdón. Entonces Dios, ya hay un cambio, y entonces miren lo que dice el Señor: yo les envío pan. Miren lo que dice el versículo 21. El versículo 21 dice: tierra, no temas. Y yo quiero hablarle a las familias, a la gente que nos está viendo esta mañana, en este día. Familia, no temas. Usted no me escuchó lo que le estoy diciendo. Yo te estoy diciendo en este día: no temas, alégrate y gózate. Es el momento donde hay que cambiar la tristeza en alegría, donde hay que cambiar el dolor en gozo. Y esto es lo que esta gente está experimentando. Miren lo que sigue diciendo. El texto dice: tierra, no temas. Y luego sigue diciendo: porque Jehová hará grandes cosas. Se lo voy a repetir una vez más: porque Jehová hará grandes cosas.
Y qué tremendo es esto. ¿Sabe por qué? Porque después de una devastación, después que lo has perdido todo, entonces viene la palabra del Señor y te habla y te dice: lo perdiste todo, ya no tienes nada. Ahora, dice Dios, dice Dios, voy a hacer grandes cosas. Y el Señor te está diciendo en este día: a partir de hoy, a partir de ahora, yo voy a hacer maravillas, yo voy a hacer cosas grandes con ustedes. Y ¿saben lo siguiente que pasó en este capítulo? Después que los animales no tenían que comer, después que los animales se estaban muriendo, y entonces dice la palabra del Señor: los animales empezaron a comer, los pastos empezaron a reverdecer y los pastos empezaron a crecer, se puso a poner verde la grama y los animales empezaron a comer. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, el versículo 23 dice: vosotros, hijos de Sión, vosotros, hijos de Dios, vosotros, los moradores de la tierra, los que son la iglesia del Señor, dice, hablándole a los hijos de Dios. ¿Y saben lo que yo siento en mi espíritu? Que Dios está a punto de derramar algo sobrenatural en la iglesia. Dios está a punto de derramar algo poderoso en la iglesia. Quiero decirle lo siguiente. Esta semana yo fui a la iglesia, abrí la puerta de la iglesia, entré y obviamente no había nadie. Me subí al altar y no le miento, me entró nostalgia y me puse triste, pero inmediatamente recibí una palabra de Dios y Dios me dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Usted no me está escuchando lo que Dios me dijo a mí. Le estoy hablando a Nueva Vida. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ya no hay tiempo para llorar. El tiempo del lloro, el tiempo del luto, el tiempo que la tierra está seca, se terminó. Ahora viene un tiempo de restitución. Y dice la palabra del Señor en este capítulo: yo voy a restituir todo lo que la langosta se llevó, todo lo que el saltón se robó, todo lo que el revoltón se comió. Yo lo voy a restituir. Y viene un tiempo de restitución para Nueva Vida. Viene un tiempo donde aquellas promesas que nosotros nos dieron hace 5 años, aquellas palabras proféticas que nos dijeron hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, hace 3 meses, se van a cumplir, porque el tiempo de la restitución ha llegado. Y hay una palabra que me está resonando a mí, y es que dice en este capítulo: van a rebosar. Y la palabra rebosar quiere decir que no va a caber, que va a ser tanta la bendición donde va a haber un rebosar. Y yo siento en mi espíritu, y yo quiero profetizar en este día. Yo declaro que el rebosar de Dios viene. Yo declaro que la crisis se termina. Yo declaro que la escasez se termina. El tiempo de las vacas flacas se termina. Viene el tiempo de la vaca gorda. Viene el tiempo de la bendición. Viene el tiempo de la sobreabundancia. Rebosar, 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 dice el Señor esta noche. Yo no sé cuántos ustedes lo están agarrando, pero en este día usted va a tener el rebosar de Dios, el rebosar del Espíritu. No solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Va a haber un rebosar del Espíritu ahí donde estás. El Espíritu Santo te va a llenar. Yo estoy sintiendo en este día que el Espíritu Santo está llenando a una mujer. Yo estoy sintiendo en este día que el Espíritu Santo está llenando a unos hombres ahí solos en la casa, donde has estado solo, estás acostado en tu cama, y el Espíritu Santo te está tocando y te está llenando, y el rebosar de Dios está ahí en tu casa. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el Señor: voy a restituir todo lo que la oruga se robó. Voy a restituir, dice Dios, todo lo que el saltón te robó. Y yo quiero hablarle a la iglesia, a los hijos de Dios, a los hijos de Sión, aquellos que lo perdieron todo, aquellos que quedaron en bancarrota,
aquellos que perdieron sus trabajos, aquellos que dejaron de llamarlo. Viene un tiempo de rebosar, viene un tiempo donde van a empezar a llamarte, viene un tiempo donde las compañías van a empezar a llamarte, donde los jefes de compañía van a necesitar tanta gente que te van a llamar y tú no vas a saber qué hacer, porque el rebosar de Dios viene, porque la restitución viene. Cuando hay restitución en la iglesia, entonces se restituye todo. Se va a restituir tu casa, se va a restituir tu familia, tus hijos van a regresar, las empresas que estaban en bancarrota vuelven en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos hijos que se fueron, aquellos hijos que se fueron a las drogas, van a volver, porque dice el Señor: voy a restituir lo que la langosta se robó, voy a restituir todo lo que el enemigo te quitó. Va a volver. Si lo perdiste todo, prepárate, porque viene de regreso. Diga conmigo: viene de regreso, viene de regreso. Wow, algo poderoso está pasando en este día. Y esto es lo que dice el Señor en este día. Después que restituyó todo, después que puso todo en orden, entonces Joel capítulo 2 versículo 28 dice así: primero hubo devastación en la tierra. Y yo sé que estamos en un tiempo donde hay coronavirus, donde la gente ve noticias y se asusta por las malas noticias. En ese tiempo, los moradores de ese entonces se asustaron también. Y dice que las ofrendas menguaron. Y dice que los sacerdotes entraron en luto también. Los que eran encargados de llevar el pan espiritual a los hijos de Dios de ese tiempo, ellos entraron en luto. Y quizás hemos entrado en un tiempo de luto hace 3-4 semanas, o en los otros continentes en enero. Pero después, dice el Señor, restituyó todo lo que la langosta se robó. Y el versículo 28 de Joel, después que restituyó todo, el Señor dice: y después de esto, escúcheme bien, después de esto, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo sé que Joel 2:28 se está cumpliendo. En este momento se está cumpliendo. Viene el tiempo donde hay un derramar del Espíritu. Y el Señor me decía: cuando ustedes regresen de nuevo, cuando ustedes abran de nuevo los templos, cuando ustedes abran de nuevo las iglesias, va a haber un rebosar de gente. Ustedes han orado, ustedes han ayunado, ustedes han llorado, ustedes han gemido por las almas de donde la ciudad, donde ustedes están en las ciudades. Pero dice el Señor: las iglesias se van a llenar, porque hay hambre de la palabra, hay hambre del Espíritu. Y esta palabra a mí me dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hay un derramar del Espíritu en este día sobre las familias de la tierra. Hay un derramar del Espíritu en las familias. Aquellos que se han alejado vuelven al Señor. Aquellos que han estado apartados por años, yo declaro que vuelven al camino del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu madre no ha dejado de orar, porque tu padre no ha dejado de orar. Y hay un derramar del Espíritu. Tiempo de profetizar, es el tiempo para profetizar, es el tiempo para soñar, es el tiempo para ver visiones. Y yo quiero profetizar en este día. Profetizo en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra no caerá en tierra seca, caerá en tierra fértil. Y aquellos que creyeron esta palabra recibirán la palabra decretada, la palabra profetizada, la palabra declarada en este día. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, el Espíritu Santo te toca.
Ahí donde estás, le pides perdón al Señor y le dices: me vuelvo a ti, Señor. Padre, me vuelvo a ti, Señor. Te pido perdón, Señor Jesús, porque me he apartado, Señor Jesús. Y ya no quiero jugar, Señor, a ser hijo tuyo, Señor. Su palabra dice: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces Él va a escuchar. Es el tiempo donde va a haber un derramar del Espíritu. Pero quiero terminar. Y dice, termina el capítulo, el versículo 28 termina así. Y también, el texto termina así y dice: y también. Después al principio del texto dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero después termina diciendo: y también a los siervos y a las siervas yo también derramaré de mi Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sabe que hay un grupo de hermanos, hay un grupo de personas en las iglesias que pasan desapercibidos? ¿Sabe que hay un grupo de personas, de hermanos, donde son bien calladitos, donde no quieren hacer nada? Y el Espíritu Santo me decía: para ellos es esta palabra. Y dice el Señor: y también yo voy a derramar donde el Espíritu Santo sobre aquellas personas humildes, sobre aquellas personas que no quieren estar en los altares, sobre aquellas personas que le tienen miedo a los micrófonos, sobre aquellas personas que quieren barrer, que quieren lavar los baños, que quieren estar en un bajo perfil. Dice el Señor: a ellos yo también voy a derramar de mi espíritu sobre ellos. Y yo declaro en este día que el Espíritu Santo es derramado, que el Espíritu Santo es derramado. Hablarás en nuevas lenguas, profetizarás, declararás la palabra del Señor. Así dice el Señor en este día. Yo quiero bendecirte en este día y quiero que recibas la palabra del Señor. Si tú no has aceptado al Señor, si nunca te has convertido, si te has apartado de Él, levanta tu mano y pídele perdón al Señor. Arrodíllate ahí donde estás, porque no es tiempo de jugar, es el tiempo para convertirse al Señor, porque la venida del Señor está cerca. Hoy bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, en el nombre poderoso de Jesús.